Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se Lección titulada Defendamos la verdad. Me gustaría que las personas que están conmigo se puedan presentar y nos puedan comentar cuál es la promesa favorita en la Biblia que ustedes tienen. Muy bien, mi nombre es Isaac y la promesa favorita mía es cuando se menciona de que pues cuando Cristo venga vamos a resucitar a aquellos quienes descansamos en Él. Mi nombre es Frania Brígido y mi promesa favorita es el versículo que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mi nombre es Rafael García y mi promesa favorita es la que dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y mi nombre es Sheila y mi promesa favorita es que Dios va a venir por nosotros y nos llevará a un lugar mejor. Y bueno, para adentrarnos un poco, más bien, antes de adentrarnos en el tema, me gustaría que Isaac nos ayudaras con una oración. Claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por la maravillosa vida que tú nos das. Gracias porque nos das bellos mensajes, bellas promesas a través de tu santa palabra. Pedimos que tú nos puedas iluminar. Sé con nosotros y que tu voluntad sea hecha. En Jesús. Amén. 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 Bueno, como estudiamos esta semana, la lección inicia introduciéndonos al contexto en el que se encontraban los ciudadanos, específicamente los cristianos, en Esmirna. Así que me gustaría que más o menos pudiéramos comentar qué es lo que sucedía con ellos en ese tiempo, qué es lo que vivían. Sí, pues ahí nos mencionaba un poquito de la historia, ¿no? De cómo es que había esa costumbre de que estaban muy apegados pues a los dioses romanos, ¿no? Y entonces pedían que toda la población, pues por ejemplo, quemara incienso a los dioses romanos. Y pues también nos menciona un poco cómo había personas en ese momento que a pesar de las consecuencias que podía tener, pues defendían la verdad, ¿no? Bueno, esa época fue muy difícil para la iglesia cristiana porque por un lado eran perseguidos por los judíos y por otro lado los romanos que reclamaban también que César era el Dios, ¿verdad? Entonces se desató una tremenda persecución, especialmente del año 303 al 310, que posteriormente en la profecía del capítulo 10 por ahí se refiere. Entonces la iglesia fue muy perseguida en ese tiempo, ¿verdad? Sí, algo que me llamó mucho la atención de esta parte es la experiencia de Policarpo, que fue uno de los primeros dirigentes de la iglesia. Me impactó mucho la respuesta que él dio cuando le dieron la oportunidad de negar a Cristo. Y él contesta, 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Por qué puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Siento que es un ejemplo muy claro sobre la fe que tenían estas personas en esa época de la historia. Claro, y él no es el único que hemos visto en la Biblia que ha pasado por esto, sino tenemos ejemplo también de los discípulos. Tenemos evidencias de que los discípulos también, a causa de que pues en defensa a la verdad, también fueron ejecutados de maneras crueles. Pablo también, él quien perseguía, ahora él es perseguido. Así que sí, vemos que se repite este patrón. El quien defiende la verdad, pues el enemigo anda tras de él. Sí, pero me parece interesante también, en la lección lo mencionaba, que pues vemos puras cosas tristes, ¿no? Caóticas, persecución y todo. Pero al final de todo podemos entender que Dios siempre prepara un lugar
para nosotros, ¿no? Mencionaba que en los mayores desafíos de nuestra vida siempre prepara un lugar para los que son sus fieles seguidores, y Apocalipsis 12 y el versículo 6 lo menciona. Lo voy a leer y dice: la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y entra también el tema de pues los 1260 días, ¿no? Que es algo que vemos mucho en la Biblia, una profecía. Pastor, a grandes rasgos, ¿nos podría explicar un poco de qué trata esta parte de los 1260 días que se menciona en el día domingo? Bueno, este es un periodo profético que se cumplió, ¿verdad?, en su momento, desde el año 538, cuando el poder papal expulsó a 3 de los grupos de los pueblos europeos, ¿verdad?, siendo los ostrogodos los últimos cuando los expulsaron, ¿no? Entonces se asentó el lugar del poder papal, que fue del 538 a 1798, un tiempo de mucha persecución, cuando pues era la voz de los líderes religiosos la que establecía las normas, los decretos, las reglas, los sistemas de adoración y de salvación. Entonces es una etapa que es igual a los 42 meses que se mencionan también en Apocalipsis, y a los 1260 días, o el tiempo y tiempo sin mitad de un tiempo. Ok. Muchas gracias por esta aclaración. Sabemos que estos personajes, a pesar de haber enfrentado la muerte, estaban conscientes de que era un descanso más y que iban a descansar en Cristo. Todo en defensa de la verdad. Todo en defensa de la verdad, es correcto. Y una de las promesas que se hace en la Biblia, en Apocalipsis 2:10, si alguien me ayuda a leer, ¿qué nos menciona aquí sobre esa promesa que pudieron también arraigarse estas personas que sufrieron persecuciones? Pues si quieres yo le doy lectura, y Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí viene la recompensa, ¿no? Sí, la corona de la vida. ¿Quién no le gustaría obtenerla, no? Siento que es algo muy importante porque Dios fortalece nuestro corazón y nos dice que no hay que tener miedo. Incluso la lección anterior hablábamos sobre esta parte del miedo, el saber que hay una luz en el camino que nos resplandece, pues alienta nuestra alma, ¿no es así? Así es. No sé si quieren agregar algo brevemente. Yo quiero agregar una situación pequeña, y es que en Judas 1, el versículo 3 y 4, hace mención de que nosotros tenemos que contender ardientemente en la fe, y eso me hace un llamado a que nosotros tenemos que hacerlo pues con pasión, ¿no? Así como en el pasado los reformadores, los valdenses lo hicieron ardientemente por la fe, ¿por qué nosotros no? Así es, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar a nuestra comunidad universitaria con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu promesa favorita de Dios cuando enfrentas momentos difíciles? Mi promesa favorita se encuentra en el Salmo 55, versículo 17, porque me reconforta y me recuerda que en todo momento, no importa si ya sea en la noche, en la mañana o en la tarde, Él está presto a escuchar mis súplicas y mis agradecimientos. Salmo 34:4 me recuerda que cuando busco al Señor en oración, no solo me escucha y me libra de 1 o 2 preocupaciones, sino que me libra de todas, encontrando confianza y seguridad en Él. Mi pasaje favorito es Salmos 41, y este salmo nos habla sobre que Dios siempre está para nosotros y Él nos escucha en todo momento. Mi promesa favorita está en San Juan 16:33, que dice que tengamos paz en las aflicciones porque Él está al control de todo y Él ya venció al mundo. La promesa de su segunda venida, porque me da esperanza de que estaré con Él nuevamente. Les agradecemos por cada una de sus respuestas que son importantes para nosotros. Y volviendo al tema, me gustaría que habláramos un poco sobre la vida
y el ejemplo que nos dejaron con los valdenses en estos días que estudiamos nuestra lección. Sabemos que hay promesas a las que ellos se afianzaron y me gustaría que leyéramos algunos versículos, iniciando por Hechos 5, 29 al 31. Por favor, Pastor, Efesios 6, del 11 al 12 y Apocalipsis 3, 11. ¿Qué es lo que podemos rescatar de estos versículos y que nos puedan ayudar a comprender a lo mejor el cómo los valdenses fueron impactados por la palabra de Dios? El libro de Hechos 5, 28 al 32 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Básicamente es el mensaje central aquí de este versículo, ¿verdad? Declara la fortaleza y la firmeza que tenían y la confianza en obedecer lo que habían aprendido, como obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Eso. Ellos pasaban retos, ¿no? Y pues todo iba en base o en torno a eso, a la Biblia. O sea, su manera de vivir, su estilo de vida. Y leí por ahí de que se entregaban a eso, a memorizarse pasajes bíblicos, y aún, aunque habían cosas en contra de las leyes de ese entonces, tenían esa fianza de que lo iban a hacer hasta la muerte, y sí, cobró la vida de muchos valdenses. Entonces, continuando con el versículo, también Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, en adelante dice 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Entonces, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo creo que no hay otro versículo que encaje tan perfectamente con los valdenses. Esa armadura de Dios, que el casco, que el escudo, la espada, me pone en esa escena de guerra. Y volvemos al tema. Estamos en una guerra espiritual. Te estás preparando tú con esa armadura. Y creo que los valdenses son un perfecto ejemplo de que sí se prepararon, a pesar de que las adversidades pudo haberlos detenido. Sí, y algo que a mí me llama mucho la atención de los valdenses es como su capacidad de memorizar la Biblia, ¿no? Porque la verdad es que uno se pone a pensar y hoy en día no practicamos tanto, ¿no? Eso, la memorización. Y me hace referencia al último versículo que mencionaste, que es Apocalipsis 3:11, que dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y creo que es algo que debemos de empezar a practicar nosotros también, ¿no? El estudio profundo de la Biblia como nuestra guía. Y yo lo pienso como para los estudiantes, ¿no? O cuando uno es estudiante, a veces uno piensa, ay, es que si voy a leer mi Biblia en la mañana, eso implica que me tengo que levantar más temprano o me va a quitar una hora de estudio. Pero está comprobado que si nosotros estudiamos, pues, nuestra palabra, entonces hasta a veces el tiempo nos rinde más, ¿no? Como que podemos estar más fluidos porque dice que el estudio de la Biblia ennoblece el pensamiento, refina el carácter y santifica el alma. Entonces, ¿qué mejor solución que seguir el ejemplo de los valdenses? A mí me llama mucho la atención la dedicación que tenían ellos, ¿no? Hoy día, quieres una copia, vas y la pones en la fotocopiadora y listo, ¿no? Pero ellos tenían que copiarlas a mano, escribían los versículos, los llevaban, arriesgaban su vida con el propósito de compartir el evangelio. Creo que es un ejemplo digno de seguir, ¿no? Hoy que nosotros tenemos el celular y tantos medios de comunicación y la Biblia misma, tantas Biblias que tenemos, ¿no? Que podemos compartirla y sin ningún riesgo como lo tuvieron los valdenses. Sí, es interesante que ellos, a pesar de cualquier pronóstico, podían y se daban el tiempo y su vida era regida por compartir este evangelio que ellos tenían. Más adelante hablamos ya sobre lo que es el Lucero de la Reforma, que fue un claro ejemplo de lo que se hacía para que el mensaje pudiera llegar a otras personas. Pero, ¿de quién estamos hablando en esta parte del Lucero de la Reforma?
Pastor. De Juan Wycliffe, ¿no? Un tremendo docto, una persona interesada en que la Biblia se distribuyera, se pudiera multiplicar y fue pues una luz, ahora sigue una luz en las tinieblas en esa época. Yo admiro mucho el espíritu de estos misioneros que estaban dispuestos a dar todo su conocimiento, porque no eran personas comunes, sabían idiomas, los idiomas muertos, como el griego, el hebreo, y dedicaban todos sus talentos para que la Biblia pudiese llegar a la gente, especialmente a la gente común, ¿verdad? Y no solo Wycliffe, sí o no, pastor, hay otros como Martín Lutero, Calvin, no sé qué otro ejemplo hayan, que al encontrar esa verdad, cuando se dieron cuenta de la verdad que estaba oculta, estas personas no dudaron en compartir, defenderla, compartirla. Entonces eso se vuelve a repetir, los valdenses y ahora los reformadores, eso es muy clave. Y creo que algo que caracterizó a cada uno de estos reformadores y a los valdenses era como el gozo con el que ellos impartían y compartían esto, porque no era como algo que escondían. Bueno, sí lo escondían porque lo tenían que hacer, ¿no? Pero me refiero a que lo hacían con un ahínco especial y en Jeremías 15:16 lo menciona de una manera muy interesante porque dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces yo me imagino que ellos sentían ese fervor, esa alegría de tener la verdad y de poder llevársela a otras personas. Y ellos, y regresando a lo de los valdenses, ellos quizás no entendían en completo, en absoluto, las interpretaciones, pero confiaban de que ahí estaba la verdad. Y por eso lo preservaban. Y nosotros que ahora estamos en el siglo XXI, vemos retrospectivamente y vemos cómo se cumplieron esas profecías, por ejemplo, de los 1260 días, vemos que se cumplió. Entonces es más afirmación, más evidencia para nosotros para confiar en Dios porque se cumplieron las promesas que Dios había dicho. Así es, sin duda han sido todos estos personajes un gran ejemplo para nuestra vida y para nuestra salud espiritual. Ahora queremos hacerle una pregunta a nuestro experto. ¿Qué es la luz que va en aumento? ¿Por qué Dios revela la verdad gradualmente? Esto es un aspecto muy importante, pero vamos a ver primero lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Bueno, primero es importante establecer que la sabiduría y el entendimiento de Dios son infinitos. Si nos revelara toda la verdad en su plenitud, sería imposible asimilarla, pues nuestro conocimiento es limitado y finito. Por esta razón, Dios nos va revelando sus verdades en una forma gradual, para que podamos ir asimilándola de manera que seamos capaces de comprenderla de una manera más efectiva. Pero para que esta asimilación se realice, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, tenemos que entender que a medida que Dios continúa revelando su verdad, nosotros debemos estar dispuestos a adaptarnos y crecer espiritualmente. Segundo, debemos estar dispuestos a vivir de acuerdo con los principios divinos en cada etapa de nuestra vida para poder profundizar y aumentar nuestra comprensión de sus verdades. Tercero, estas revelaciones nos ayudan a entender mejor el propósito de nuestra experiencia, cómo vivir una vida justa y cómo relacionarnos con los demás y con Dios. Cuarto, debemos estar abiertos a nuevas revelaciones y tener una mente receptiva. Esto no significa que la verdad vaya cambiando, sino más bien nuestra comprensión y aplicación a ella pueden expandirse y profundizarse. Quinto, Dios no nos va a dar más luz de la que podemos soportar o estemos dispuestos a obedecer. Sexto, Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra continúen siempre revelándose a su pueblo. Y solo hay un modo para poder obtener ese conocimiento, a través de la palabra de Dios, por medio de la iluminación y conducción del mismo Espíritu quien inspiró a los profetas. Séptimo, Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento y el estudio de la Biblia es el que fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo.
Octavo y último, para llegar al conocimiento de la verdad, debemos tener un deseo sincero de conocer la verdad y una buena voluntad en el corazón para obedecerla. Así que te invito a que tomes en cuenta estos conceptos para que la verdad no llegue solamente a tu mente, sino que también transforme tu corazón. Agradecemos a nuestro experto por haber explicado esta parte que es también de ayuda para nuestro entendimiento de la lección. Nos quedamos hablando sobre los valdenses, ¿verdad? Y las dificultades que ellos enfrentaron. Y me gustaría recapitular y mencionar algo que sucedió con Wycliffe. Él, a pesar de haber muerto, el papado buscaba dejar en claro lo que estaba mal para ellos, ¿no? Entonces desterraron sus restos y los aventaron al río. Pero justamente se menciona que la palabra fue difundida como esos restos en el río, fue difundida por todo el mundo. Entonces ya ha llegado hasta nuestra actualidad y hoy tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia en nuestra mano, incluso en dispositivos. Y me gustaría que Pastor nos compartiera un poco de la esperanza que animaba a estas personas para continuar con el proyecto que tenían de difundir el Evangelio. Bueno, sin duda que estos hombres fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Tal vez no tenían toda la verdad como nosotros la tenemos ahora, pero tenían una convicción firme de que el mundo tenía que escuchar la verdad, tenía que abrir los ojos, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Pues a través del entendimiento de las Escrituras. Por eso así se difundió la Biblia por todos lados, ¿verdad? Hoy en día llegamos a un hotel y encontramos en un cajón la Biblia de los Gedeones, Gideon's International, ¿verdad? Pero muchas veces se queda ahí y la gente ha llegado a ser como un ícono, no da más, pero no la leemos. Hay que leerla porque esa es la que fortalece nuestra fe. Y quiero leer un versículo que nos anima y que creo que animó a nuestros misioneros. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esos hombres realmente tenían una fe grande a tal punto de poner su vida, como Juan Hus, ¿verdad? Que en la hoguera murió diciendo un salmo y todavía entregó su vida pues también por esta causa, ¿no? Yo quiero, ahorita que mencionó el pastor a Juan Hus, hay un libro, ¿no?, de una autora muy reconocida que es Ellen G. White, que es el libro El conflicto de los siglos, que va muy acorde con toda la lección y de hecho se marca a través de la lección diferentes capítulos y justamente en el que habla de Juan Hus menciona que cuando él estaba en la cárcel, pues él mantenía todavía, no viva esa esperanza y menciona que él escribió como una carta a una persona y quiero leerla porque a mí se me hizo muy interesante, muy llegador cómo él podía, a pesar de la circunstancia en la que estaba, tener todavía esa esperanza, ¿no? Él le dijo a su amigo en la carta: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Y uno queda como sorprendido, wow, ¿no? En ese momento más oscuro, en el lugar menos deseado, y que él diga esas palabras que animaron a muchas personas más, ¿no?, a seguir peleando por la fe. Voy a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, mencionas de que qué es lo que nos mantiene vivo, esa esperanza de apegarnos tanto a la palabra. Y hay dos versículos que menciona precisamente eso, lo que usted acaba de leer, pastor, adelantito, bueno, el 23, el 24 y el 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y voy a hacer énfasis en eso, de que aquel día se acerca, porque yendo a San Juan capítulo 5, 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, esa motivación de que pues Cristo vendrá otra vez y de que eso está acompañado
de que ya no estaremos en la muerte, sino en la vida, creo que es algo que nos habla del gran conflicto. Pues si estamos metidos en este problema, el conflicto, la guerra, ¿no? Y entonces estamos metidos nosotros en este hoyo. ¿Cuál es la esperanza que tengo yo para afirmarme a esto? Ese rescate que Dios ha prometido. El rescate que, pues, la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso da conclusión a este conflicto, a esta guerra. Y yo quiero añadir algo que es una frase que es en latín, ¿no? Que es sola escritura, que creo que engloba muy bien como lo que los valdenses creían firmemente, que todas sus acciones estuvieran basadas, pues, solamente en la escritura, ¿no? En la Biblia. Y el autor de la lección, el pastor Mark Finley, menciona que el éxito del cristianismo no reside solamente en el genio innato o en las estrategias o estratagemas que nosotros tengamos como miembros, sino en el testimonio que damos a los demás de lo que Dios ha hecho por nosotros y en señalar justamente a la palabra de Dios como la fuente de la revelación divina y de la salvación. Entonces, pues, dejar que solamente la escritura sea la que nos guíe. Creo que personalmente ha impactado mi vida el recordar todas estas situaciones, estos acontecimientos que están en la historia y que fortalecen nuestra fe. Me gustaría terminar con una pregunta. ¿Cómo te ves haciendo frente a cada uno de los desafíos que tenemos ahora en día con esto que hemos mencionado, que han hecho los valdenses o que hicieron los valdenses en el pasado? ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, hoy yo pienso que muchas veces las personas piensan que este libro es obsoleto, pero hay que buscar, dar testimonio, como dice, defender la verdad, ¿verdad? Dar testimonio a las personas acerca del poder. ¿Y cómo lo hacemos? Del poder de la Biblia, a través de nuestra vida transformada. Aferrándonos, leyendo, practicando, es algo de lo que nos tenemos que alimentar diariamente. Eso. El ejemplo de los valdenses es eso. A pesar de las circunstancias, a pesar de las creencias populares que ahora, o cualquier constructo, cualquier cosa que sea contrario a lo que Dios diga, mantenerme fiel a lo que dice. Y eso, pues, nos da seguridad y confianza de que, pues, estamos haciendo lo correcto y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Así es. Sí, definitivamente el crecer en la palabra nos hace ser un buen testimonio para los demás. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en